El poder de la atención mental. ¿Es realmente la atención mental un poder por derecho propio, tal y como proclama el título de este ensayo? Considerada desde el punto de vista de los propósitos ordinarios de la vida, no lo parece. Desde este ángulo, la atención mental tiene un lugar más bien modesto entre otras muchas y aparentemente más importantes facultades mentales que sirven a los propósitos de las diversas satisfacciones de los deseos. En ese caso, la atención mental significa simplemente cuidar los propios pasos, de manera que no se tropiece o que se pierda la oportunidad en la persecución de los propios propósitos. Algunas veces se cultiva la atención mental de manera más deliberada en el caso de tareas y conocimientos específicos, pero aún así también se la sigue contemplando como una función subsidiaria y no son reconocidas sus posibilidades y fines más amplios. Incluso, si uno se vuelve hacia la doctrina del Buda, echando tan solo un vistazo superficial a las diversas clasificaciones y listas de los factores mentales en lo que aparece la atención mental, puede sentirse inclinado a ver esta facultad simplemente como una entre otras muchas. Y podría obtener la impresión de que aquí tiene también un lugar más bien subordinado y que es fácilmente superada en significación por otras facultades. Como primera consideración, la atención mental tiene, si se nos permite personalizarla, un carácter un tanto modesto. Comparados con ellas, factores mentales tales como la devoción, energía, imaginación o inteligencia son con certeza personalidades más llamativas, provocando un impacto inmediato y fuerte sobre las personas y las situaciones. Su conquista es algunas veces rápida y vasta, aunque a menudo insegura. Por otra parte, la atención mental tiene una naturaleza más discreta. Sus virtudes brillan interiormente y en la vida ordinaria la mayor parte de sus méritos pasan desapercibidos en favor de otras facultades mentales, que por lo general reciben todo el crédito. Es necesario conocer bien la atención mental y cultivar dicho conocimiento antes de poder apreciar su valor y su silenciosa y penetrante influencia. Más aún, donde pone su pie no puede ser fácilmente desplazada y proporciona y otorga verdadero dominio sobre la tierra que ocupa. Al igual que sucede con las personas reales de tipo similar, las facultades mentales de tal naturaleza son, a menudo, pasadas por alto o menospreciadas. En el caso de la atención mental, se requiere un genio como el de Buda para descubrir el talento escondido bajo el humilde ropaje y desarrollar el amplio poder inherente de esta potente semilla. Es verdaderamente un rasgo de genialidad el percibir y destacar el poder de algo insignificante en apariencia. En verdad se hace aquí cierto el dicho de que lo pequeño se hace grande. Tiene lugar una reevaluación y los estándares de pequeño y grande cambian. A través de la mente maestra del Buda, la atención mental se revela como el núcleo alquímico desde el que la amplia masa giratoria del dolor humano se libera de su doble ancla
de ignorancia y sufrimiento. El Buda habló del poder de la atención mental de una forma muy enfática. Declaró que la atención mental es todopoderosa. Todas las cosas pueden ser dominadas por medio de la atención mental. Y además, la solemne declaración que abre y concluye el Satipatthana Sutra, el discurso sobre los fundamentos de la atención mental, dice: monjes, esta es la única forma de purificación de los seres para la superación de la tristeza y la lamentación, para la destrucción del dolor y del sufrimiento, para alcanzar el sendero recto, para la consecución del nirvana, a saber, los 4 fundamentos de la atención mental. La atención pura. Si en la vida ordinaria la atención mental se dirige hacia cualquier objeto, raramente se sostiene el tiempo suficiente para cumplir el propósito de una observación objetiva. Por lo general, de inmediato, se sucede una reacción emocional, un pensamiento discriminativo, una reflexión, una acción determinada, etc. También en la vida y el pensamiento gobernados por el Dhamma, la atención mental, sati, está ligada principalmente a la clara comprensión de los rectos propósitos o a la conveniencia de una acción y otras consideraciones. Pero para pulsar el poder potencial y verdadero de la atención mental, es necesario comprenderla y cultivarla deliberadamente en su forma básica y pura, a la que llamaremos atención pura. Por medio de la atención pura adquirimos conciencia clara y unificada de lo que realmente nos sucede a nosotros y en nosotros, en cada uno de los sucesivos momentos de percepción. Se la llama pura porque se ocupa de hechos escuetos de una percepción, sin reaccionar a ellos por medio de la acción, las palabras o el comentario verbal. Por lo común, este estado puramente receptivo de la mente es, tal y como hemos señalado, sólo una breve fase del proceso pensante del cual a menudo uno es apenas consciente. Pero en el desarrollo metódico de la atención mental, atendiendo al despliegue de sus poderes latentes, la atención pura sostiene durante tanto tiempo como permita la propia capacidad de concentración. La atención pura es la llave para la práctica meditativa del Satipatthana, abriendo la puerta al dominio de la mente y a la liberación final. La atención pura se desarrolla de 2 maneras. Primero, como una práctica meditativa metódica, con soportes seleccionados. Y segundo, aplicada, en tanto y en cuanto sea practicable, a los acontecimientos normales del día, junto con una actitud general de atención mental y clara comprensión. Los detalles de la práctica han sido descritos en otro lugar y no es necesario repetirlos aquí. El propósito de estas páginas es en primer lugar encontrar cualquier duda relativa a la eficacia de este método, o sea, al poder real de la atención mental. Particularmente en una época como la nuestra, con su culto supersticioso a la actividad externa incesante, habrá quienes pregunten: ¿cómo puede semejante actitud pasiva de la mente, como la atención pura, disponer de posibilidades para conducir a los grandes resultados que proclama? Como respuesta, se sentiría uno inclinado a sugerir a aquel que interroga que no confíe en las palabras de otros, sino
que se supedite las declaraciones de Buda al respecto bajo el baremo de sus experiencias personales. Pero aquellos que no conocen suficientemente bien las enseñanzas del Buda como para aceptarlas o como para una guía fidedigna, dudarían en adoptar, sin una buena razón, una práctica que en vista de su radical simplicidad podría parecerles extraña. Por lo tanto, ofrecemos a continuación varias buenas razones al escrutinio del lector. Estas buenas razones significan también una introducción al espíritu general del Satipatthana y una especie de indicador de sus amplias y significativas perspectivas. Además, esperamos que aquellos que han seguido un entrenamiento metódico reconocerán en las susodichas observaciones ciertos rasgos de su propia práctica y se sentirán animados a cultivarla deliberadamente. 4 fuentes del poder de la atención mental. Nos ocuparemos ahora de 4 aspectos de la atención pura que son los manantiales del poder de la atención mental. No son las únicas fuentes de su fuerza, pero sí son las principales a la que es debida la eficacia de este método de desarrollo mental. Estas 4 fuentes son: primero, las funciones de ordenar y denominar, efectuadas por la atención pura. Segundo, sus procedimientos no violentos y no coactivos. Tercero, la capacidad de detención y ralentización. Cuarto, la actitud de una visión proporcionada por la atención pura.